Vamos a situarnos en un momento clave de la historia, uno que va sobre la traducción de un libro de leyes. Pero ojo, que esto no fue un simple ejercicio de pasar palabras de un idioma a otro, no. Fue en esencia un verdadero acto de construcción nacional, uno que ayudó a forjar la España que hoy conocemos. A ver, ¿cómo se escriben leyes si tu propio idioma todavía no tiene palabras para conceptos como jurisdicción o apelación? Pues ese era el enorme reto de los reyes castellanos en el siglo XIII. Querían unificar su reino, ¿vale? Un solo código legal para todo el mundo. El problema es que el latín era el idioma de la ley, pero la gente de la calle hablaba romance, un español muy primitivo. Y claro, ese romance no tenía ni el vocabulario técnico ni el prestigio para algo tan serio. ¿Qué se hace entonces? Bueno, pues entramos en materia. Detrás de esta tarea, que fue monumental, estaban las ambiciones de la realeza, claro. No solo querían consolidar su poder, que también, sino que buscaban dar forma a una realidad política totalmente nueva para sus reinos. Así que ese era el panorama, ¿verdad? Pleno siglo XIII, Fernando III, Alfonso X, tenían una visión muy clara: unificarlo todo bajo una misma ley. Pero el obstáculo era doble, y vaya obstáculo. No era solo político, era sobre todo lingüístico. El latín, el idioma del derecho, no lo entendía casi nadie. Y el romance, el idioma del pueblo, pues sencillamente no estaba a la altura, no estaba preparado para la complejidad de la jurisprudencia. La solución, desde luego, no fue ponerse a escribir un código legal desde cero. Eso habría sido una tarea titánica casi imposible. No, la decisión que tomaron fue mucho más audaz, mucho más inteligente: echar la vista atrás, concretamente 600 años atrás. Y es que el modelo que eligieron no fue un texto cualquiera, ni mucho menos. Se fueron a buscar una de las compilaciones legales más completas y sofisticadas que existían de la antigüedad. Ese texto era el Liber Judicum, el famoso libro de los jueces, el gran código de los reyes visigodos, nada menos, promulgado allá por el año 654. Hablamos de una obra jurídica muy avanzada para su tiempo, que ya había gobernado la península siglos antes. La idea, por tanto, era genial: rescatarlo, traducirlo y, sobre todo, adaptarlo para una nueva era. Es que hay que pararse a pensar un momento en la perspectiva, en el salto temporal. 600 años. Esto no era una simple traducción. Era como intentar construir un puente sobre un abismo de 6 siglos. 600 años en los que había cambiado todo: la sociedad, la política y, por supuesto, el idioma. Y como vemos en esta línea temporal, la fascinación por este texto no se iba a quedar ahí, iba a durar siglos. Pero vamos al meollo de la cuestión, porque el mayor reto fue, sin ninguna duda, la lengua. Los traductores no solo tenían que entender el latín de los visigodos, que ya era complicado, es que tenían que, literalmente, inventar un lenguaje jurídico en romance, partiendo casi de cero. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues usaron varias estrategias. La primera, buscar equivalentes. Por ejemplo, en latín existía el término libertus, que era un esclavo que había sido liberado. Pues bien, en romance se inventaron la palabra franqueado. O para ingenus, que era alguien que nacía ya libre, crearon la expresión omne libre. Poco a poco estaban construyendo los cimientos del español jurídico. El segundo método fue, bueno, si no lo encuentras, lo importas. Cogieron palabras latinas y las adaptaron directamente al romance. Son los que hoy llamamos cultismos. Un ejemplo buenísimo es infirmus. De ahí viene nuestra palabra enfermo. Y es curioso porque desplazó a la palabra que se usaba entonces, que era doliente, para referirse a alguien que, por ejemplo, no estaba en condiciones de ir a la guerra. Así, el idioma se iba enriqueciendo con términos mucho más precisos. Y lo más interesante es que esta filosofía, este principio, lo dejaron escrito en el propio texto. La ley, decían, tenía que ser llana y abierta, es decir, clara y directa, comprensible para todos, sin dar lugar a dudas o a dobles interpretaciones. El objetivo final, por tanto, no era solo traducir, era, en cierto modo, democratizar el acceso a la justicia a través de un lenguaje que todo el mundo pudiera entender. Pero ojo, porque esto va mucho más allá de las palabras. El fuero juzgó no fue un simple ejercicio académico de eruditos encerrados en una biblioteca. Se convirtió, sobre todo, en una herramienta política de primer orden. Y aquí está la clave de todo. Los juristas del siglo XIII no se limitaron a traducir, no. Lo que hicieron fue reescribir, reinterpretar y adaptar aquel viejo código visigodo para que sirviera a los intereses muy concretos de la monarquía de su época. Fue una adaptación con una intención clarísima. Mirad este ejemplo, que es perfecto para entenderlo. El término latino princeps, que en la época visigoda significaba algo así como príncipe o primer ciudadano, se traduce sistemáticamente por una sola palabra: rey.
¿Qué consiguen con esto? Pues reforzar la idea de una monarquía fuerte, centralizada. Pasa lo mismo con el concilium, que era la asamblea de nobles visigodos, pues se convierte en el concejo, que no es otra cosa que el consejo del rey. Cada palabra, cada elección tenía una carga política brutal. Claro, la pregunta es, ¿y qué hacían con los conceptos del siglo VII que en el XIII ya nadie entendía? Pues la solución era drástica, se eliminaban, y punto. Cargos militares visigodos con nombres tan raros como Tiufadeus o Minenarius, fuera, desaparecen del texto. Y esta estrategia era doblemente útil. Por un lado, disimulaba lo que los traductores no entendían, y por otro, modernizaba el código. Lo hacía más limpio, más relevante y más fácil de aplicar. El resultado de todo este trabajo, como es de imaginar, no fue un texto que cayera en el olvido. Todo lo contrario, su influencia fue enorme y se proyectó a lo largo de los siglos, marcando para siempre la historia del derecho en España. Este código, el Fuero Juzgo, se convirtió en la columna vertebral del derecho castellano. Su prestigio era inmenso y su autoridad se mantuvo vigente de una forma u otra durante siglos y siglos. Y no solo eso, su influencia llegó a cruzar el océano, marcando también las legislaciones de América. Y la prueba de esa longevidad la tenemos justo aquí. Esto que estamos viendo es una página de una edición crítica preparada por un erudito de la Ilustración, Andrés Marcos Burriel, en 1755, 500 años después de su creación. Y ahí estaban, en plena Ilustración, estudiando todavía sus manuscritos, comparando versiones, intentando desentrañar todos los secretos de este texto absolutamente fundacional. Así que al final, la gran conclusión es esta. El Fuero Juzgo es mucho más que una traducción. Fue un proyecto de auténtica ingeniería política y cultural. Se partió de un texto antiguo para crear algo completamente nuevo, un lenguaje común para la ley, un sistema legal unificado y, en última instancia, la idea misma de una nación cohesionada bajo la figura del rey. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión para hoy. En nuestra propia era, que también es una era de enormes transformaciones, ¿qué textos, qué ideas fundamentales estamos nosotros traduciendo o reinterpretando para este mundo nuevo? Y quizá lo más importante, ¿de qué manera estamos usando el lenguaje ahora mismo para dar forma al mundo del futuro?